tal, chicos? Les saluda el profesor Pedro Pedroso. Vamos a ver la semana 19 que corresponde básicamente a las preguntas y vamos a ver dos temas que se han visto durante las 18 semanas. ¿Ya? Básicamente vamos a ver las preguntas impares y por ahí una pregunta par como la 2. Pregunta 1. Las sales minerales se encuentran en el protoplasma en baja concentración y cualquier cambio repercute en la salud del individuo. Por ejemplo, una deficiencia de iones calcio puede producir la osteomalacia. Entonces, acá podemos subrayar, nos dice que si falta calcio en nuestro cuerpo, nos va a dar la enfermedad osteomalacia. Y al costado dice que es un trastorno metabólico de los huesos, consistente en un déficit de la mineralización de la matriz ósea, que puede aparecer principalmente luego de embarazos repetidos. Acá esta palabrita puede aparecer, no necesariamente, puede aparecer luego de embarazos repetitivos, caracterizada por la blandura progresiva de los huesos con flexibilidad y fragilidad. Algo así como la osteoporosis, ¿ya? Los huesos van a ser frágiles, van a ser flexibles en la osteomalacia. Del texto podemos inferir que, dice, ¿el consumo excesivo de calcio produce la osteomalacia? No, nada que ver. La deficiencia de calcio produce la osteomalacia. ¿La adecuada mineralización del hueso requiere de calcio? Claro que sí, para evitar la osteomalacia se tiene que consumir calcio para así tener buena mineralización de la matriz ósea. Ya, esa es correcta. Dice, los embarazos múltiples producen osteomalacia, no necesariamente, puede aparecer. ¿La osteomalacia produce huesos muy mineralizados? No, cuando falta calcio, cuando falta mineralización se produce osteomalacia, nada que ver. Dice, la mineralización de la matriz ósea se produce por embarazos repetitivos, no, puede aparecer, no necesariamente. Por eso la respuesta es la clave B, 1B, beso. 2. Los camaleones son unos pequeños reptiles que se mueven con extrema lentitud. Han desarrollado un mecanismo de camuflaje que les permite hacerse poco visible para sus depredadores, confundiéndose fácilmente con el medio. En la época de apareamiento, el macho se expondrá en sitios visibles, enroscará la cola, exhibiendo una coloración verde brillante con manchas negras. ¿Qué dominios de la biología son responsables del estudio de los aspectos mencionados en el texto? ¿Ya? Bien, vamos a analizar por acá. La primera línea dice, los camaleones son pequeños reptiles que se mueven con extrema lentitud. Hay una rama de la biología que estudia el movimiento, la energía, los cambios de energía. Esa rama se llama biofísica. Entonces acá, primero, cuando hablamos de movimiento, biofísica. Cuando hablamos de fotosíntesis, respiración celular, biofísica. Luego nos dice, han desarrollado un mecanismo de camuflaje, ellos y no otros animales y no otros reptiles. ¿Qué han hecho los camaleones? Han desarrollado un mecanismo de camuflaje que les permite hacerse poco visibles para sus depredadores. Los camaleones se confunden con las ramas, adquieren la forma de las ramas, de tal manera que los depredadores no los pueden comer. Entonces, han desarrollado, han cambiado, han mutado. ¿Qué han hecho? Han evolucionado. Hay una segunda rama implicada acá en este texto que viene a ser la evolución. Luego nos dice, en la época de apareamiento, el macho se expone en sitios visibles, enrosca su cola, exhibe una coloración verde brillante con manchas negras. Entonces, ¿qué está haciendo el macho? Está llamando la atención de las hembras, para lo cual adquiere ciertas coloraciones. A nivel de la cola lo enrosca. El macho está teniendo un comportamiento que es característico en la especie camaleón. ¿Quién estudia el comportamiento? El comportamiento, la etología, no ecología. Ecología es el estudio de los seres vivos y el medio ambiente, es decir, del ecosistema. Esto es etología. Entonces buscamos la clave donde haya biofísica, evolución y etología. 2, clave C. Pregunta 3. Las proteínas son moléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre en algunos casos. Estas moléculas están conformadas por aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Son moléculas con una gran diversidad de funciones como estructural, transporte, reserva, protección,
hormonal, enzimática. Identifique como verdadero o falso respecto a las proteínas y luego elija la alternativa correcta. ¿Las enzimas actúan sobre sustratos específicos para obtener productos? Claro que sí, eso es verdadero. Recordando, sobre un sustrato, él es el sustrato. ¿Quién actúa sobre el sustrato? Actúa el Pac-Man. ¿Quién viene a ser el Pac-Man? Viene a ser una enzima. ¿Y qué le hace la enzima al sustrato? Lo modifica. Y a ese modificado, ¿cómo se llama? Producto. Y la enzima va en busca de otro sustrato. Las enzimas, que son proteínas, modifican sustratos para obtener producto. Todas las proteínas son enzimas, no todas, algunas. Otras proteínas son hormonales, otras son transportadoras, otras son de reserva, otras son protectoras. Entonces, incorrecto, no todas. Luego dice, la caseína y las inmunoglobulinas son proteínas de reserva. La caseína sí es proteína de reserva. La inmunoglobulina no es una proteína protectora, por consiguiente es falso. Dice, la hemocianina es una hormona que transporta el oxígeno. La hemocianina transporta el oxígeno en los invertebrados, claro que sí, pero no es hormona. ¿De acuerdo? Por eso es incorrecto. Entonces, la clave sería la E, verdadero, falso, falso, falso. Clave E, 3E. 5. En un laboratorio se cultiva en estado puro bacterias de la especie A y bacterias de la especie B. ¿Qué procesos permiten modificar la información genética de ambas especies? Entonces, hay dos procesos que hacen que las bacterias cambien su ADN. Esos procesos son la conjugación y la transducción. Conjugación y transducción. ¿Qué pasa en la conjugación? Una bacteria a otra bacteria, ¿qué le va a dar? Le va a dar un ADN pequeño. A ese ADN pequeño, ¿cómo se le llama? Plásmido, mediante el pili o fimbria. Eso viene a ser conjugación. En la transducción, una bacteria a otra bacteria también le da un ADN. Puede ser plásmido, puede ser el ADN del cromosoma bacteriano. Ahora, para que se dé la transducción, no es mediante el pili como en la conjugación, sino ¿quién va a participar acá en la transducción? El bacteriófago. Ahí están las dos formas de variación en las bacterias. Entonces la respuesta sería por acá la conjugación y la transducción. Clave B, 5B, beso. Pregunta 7. Pepe, al momento de comprar fruta, se percata de que las manzanas están muy brillantes y recuerda a su profesor de biología cuando explicó sobre la cutina, una cera que se presenta en la mayoría de los tejidos epidérmicos. Marque la alternativa con respecto a la epidermis. La alternativa incorrecta dice. A ver, entonces puede estar en la fruta, puede estar en la hoja, en los tallos. Si por ejemplo acá tenemos una hojita, esta hojita, este segmento, este rectangulito, lo ponemos por acá un poco más grande. Ahí está. Lo que estoy poniendo acá, este rectangulito de acá, ¿cómo se llama? Epidermis. Epidermis. Pero ¿qué pasa en los frutos? ¿Qué pasa en las hojas? ¿Qué pasa en los tallos verdes? Esta epidermis está rodeada de una estructura que permite la deshidratación. A esa estructura se le llama la cutina. Ahí está entonces. Esta estructura externa es la cutina. Acá también. La estructura externa es la cutina. También se le llama cutícula. ¿Ya? ¿Dónde está la cutina? La cutícula rodeando el epidermis a nivel de la hoja, a nivel de los tallos verdes, a nivel de los frutos. Muy bien, dice, ¿la epidermis está presente en tallos herbáceos y hojas? Claro que sí. ¿Está formada por una sola capa de células? Muy bien, y además esas células no presentan cloroplasto. En el en vez de las hojas encontramos a los estomas, claro que sí. Miren, si esta estructura es la parte externa, la epidermis con la cutina de una hojita, acá, lo vamos a poner de otro color, ahí está, color rojito, esa estructura de acá se llama estoma.
Esta estructura de acá, estoma, 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 estoma. La parte superior es el haz y la parte inferior es el embés. ¿Dónde se observa más estomas? En el embés. En el haz hay pocos estomas, en el embés hay más estomas. ¿Ya? Dicen, ¿en el embés de las hojas encontramos a los estomas? Sí, abundantes. También en el haz. La epidermis de la raíz es llamada también rizodermis o epiblema. Claro que sí. Y esa rizodermis no presenta cutina, no presenta cutícula. ¿La rizodermis presenta cutícula? No, en la raíz no hay cutícula porque si no evita la absorción de agua. Clave E, 7E. Pregunta 9. La membrana plasmática está formada por lípidos, proteínas y glúcidos. Es una barrera semipermeable y selectiva para las moléculas que ingresan o salen de la célula. Las proteínas se disponen en la membrana según el modelo globular del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972. De acuerdo a este modelo, las macromoléculas de proteínas se encuentran intercaladas dentro de la bicapa lipídica y sobresaliendo de la membrana, formando una especie de mosaico. Ellas pueden ser de dos clases. Hay proteínas periféricas asociadas únicamente a la superficie interna o externa de la bicapa lipídica y las proteínas integrales embebidas en la bicapa lipídica, de modo que parte de su estructura interactúa directamente con la cadena de ácidos grasos del fosfolípido. La mayoría de proteínas integrales atraviesa la bicapa a intervalos, pudiendo formar poros hidrófilos, hidrofílicos. Hidro es agua, filo es atracción. Entonces, esos poros hidrófilos tienen afinidad, tienen atracción, tienen afinidad, tienen atracción por el agua. Y las sustancias que se disuelven en agua, entonces se van a transportar por ahí. El agua y las sustancias solubles, las sustancias polares, se van a transportar por esos poros hidrófilos. Dice, de acuerdo a este modelo, señale usted cuál de estos componentes moleculares estructurales de la membrana sería el camino por donde circularía el agua. ¿Por dónde va a circular el agua y los componentes afines al agua? Los componentes afines al agua, los hidrófilos. Entendiéndose hidrófilo todo aquello que es afín al agua. Entonces, ¿por dónde sería el transporte? Por las proteínas integrales. Clave C, 9C. Pregunta 11. Las células son estructuras complejas que crecen, respiran, se alimentan, se relacionan, se reproducen y eliminan sus desechos por sí solas. Las células más evolucionadas son las eucariotas. Se caracterizan porque tienen ADN fibrilar dentro de un núcleo. En estas células, en las eucariotas, está hablando de las células eucariotas al decir estas células, la digestión intracelular la realizan las organelas responsables de la digestión celular. ¿Quiénes son? Los lisosomas. Los peroxisomas se encargan de la detoxificación celular. La mitocondria se encarga de la respiración celular, obtención de energía. Los centrosomas presentan dos centriolos. ¿De qué se encargan? Se encargan de la división celular en células animales. En plantas son los casquetes polar responsables de la división celular, formación del uso mitótico. 11, clave B, beso. 13. Las bebidas alcohólicas se producen a partir de diferentes sustratos. Las materias primas de partida pueden ser azúcares simples como los presentes en el jugo de uva o el almidón de los granos de cebada para la cerveza. Para la obtención de bebidas se emplean levaduras, las que en condiciones anaeróbicas le hacen algo a estos azúcares convirtiéndole en etanol. A ver, vamos a tener acá en la pregunta 13, azúcares. Cuando dice convirtiendo estos azúcares, ¿a quién hace referencia con estos azúcares? A los que se encuentran arriba, los azúcares simples como glucosas, fructosas o en todo caso como el almidón. Ellos son estos azúcares. Entonces, azúcares como la glucosa. ¿En qué se van a convertir? Estos azúcares se convierten en piruvato. ¿Cómo se llama ese proceso?
Ese proceso se llama oxidación. Entonces, a partir de esos azúcares por oxidación se forma piruvato. ¿Y qué va a pasar a partir de este piruvato? Ya, este piruvato que tiene 3 carbonos se convierte en etanal que tiene 2 carbonos, en etanal que tiene 2 carbonos. Y luego, ¿qué hace este etanal? Gana hidrógenos y se convierte en etanol. Cuando gana hidrógenos, ¿qué está haciendo? Se está reduciendo. Ahí ocurre la reducción. Entonces dice, estos azúcares se convierten hasta etanol primero por una oxidación y luego por una reducción. Pero en la parte final nos dice, este proceso se conoce como fermentación alcohólica. Básicamente la fermentación alcohólica hace repercusión a la última parte, a esta partecita de acá. ¿Y qué está ocurriendo en la última parte, en la fermentación alcohólica? ¿Qué ocurre básicamente? La reducción. Por eso marcamos la clave B, beso. Pero hay que tener presente que los azúcares primero se oxidan hasta piruvato, hasta etanal. Luego ese etanal se reduce para formar el etanol. Oxidación, pérdida de hidrógenos, reducción, pérdida de hidrógenos. La oxidación es pérdida de hidrógenos y la reducción es la ganancia de hidrógenos. 13, clave B, beso. Pregunta 15. La porción exocrina del páncreas se encarga de generar el jugo pancreático, ya ese sistema digestivo, que contiene agua, bicarbonato de sodio y diversas enzimas digestivas y liberarlo en el intestino delgado. La secreción está regulada por las hormonas generadas a nivel intestinal, las cuales pueden inducir la secreción del jugo pancreático cargado de bicarbonato o de enzimas digestivas. ¿Qué hormonas se encargan de estimular la síntesis de jugo pancreático con enzimas digestivas? Entonces, dice por acá, la secreción del jugo pancreático está regulada por las hormonas generadas a nivel intestinal, las cuales pueden inducir la secreción del jugo pancreático con bicarbonato o jugo pancreático con enzimas. Vamos a tener acá la secretina es la hormona que le dice al jugo pancreático, que le dice al páncreas, forma jugo pancreático, pero que tenga bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo ácido que viene del estómago. Y la colicistoquinina le dice al jugo pancreático, le dice al páncreas, forma jugo pancreático, pero que contenga enzimas digestivas. Además, la colicistoquinina le dice a la vesícula biliar que tiene que contraerse. Y acá hacen referencia al segundo caso, ¿no? ¿Qué hormona es la encargada de estimular la síntesis del jugo pancreático con enzimas digestivas? La colicistoquinina. Una tercera hormona que se forma en el intestino delgado viene a ser el GIP, el péptido inhibidor gástrico, que cuando comemos mucho, cuando el estómago está lleno, va donde el estómago y le dice que ya no se contraiga, que ya no haga movimientos peristálticos hasta que el duodeno termine de realizar su función. 15, clave de dedo. Pregunta 17. Al comer un caldo de gallina con limón en un restaurante turístico, José siente recobrar fuerzas luego de estar convaleciente por un cuadro de gripe. Se debe a que el almidón del tallarín y la proteína de la clara de huevo empiezan a digerirse gracias a las enzimas. Para degradar el almidón vamos a tener una enzima que se llama amilasa. Primero a nivel de la boca, amilasa salival, y luego a nivel del duodeno, gracias a la amilasa pancreática. Muy bien, entonces para degradar el almidón es la amilasa, ¿ya? ¿Y qué más vamos a tener por acá? Y la proteína de la clara de huevo empieza a digerirse. ¿Dónde? Las proteínas se degradan por proteasas. ¿Ya? Hay una proteasa que comienza la digestión de proteínas a nivel del estómago. Esa proteasa se llama pepsina. ¿Ya? Y habíamos indicado, el almidón se degrada por una enzima llamada amilasa. Hay una amilasa salival a nivel de la boca, amilasa pancreática a nivel del duodeno actúa.
pero como acá dice comienza la digestión, empieza la digestión, será a nivel de la boca, mediante la amilasa salival. ¿Cómo también se le llama a la amilasa salival? También se le llama tialina. Entonces, para el primer caso, comienza con la amilasa salival o tialina para degradar el almidón. Y para el segundo caso, para las proteínas, comienza con la pepsina a nivel del estómago. 17, clave E. Pregunta 19. En un estudio de control ambiental, la empresa GEMA ha determinado que algunos lagos de la zona de la Sierra del Perú presentan una carga excesiva de fósforo y nitrógeno. ¿Ya? Entonces, por acá, fósforo y nitrógeno. Por la alta descarga de nutrientes de que son objeto, encontrando una baja concentración de oxígeno y abundante presencia de cianobacterias, ¿ya? Las algas azul verdosas, altamente tóxicas. Según lo descrito en el texto y lo aprendido en clase, se puede afirmar que los lagos, a ver, cuando un lago recibe altas cantidades de fósforo y nitrógeno, el fósforo y el nitrógeno puede estar en los detergentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza a desarrollar un tipo de organismos. En este caso, ¿quiénes son? Las cianobacterias. ¿Ya? Cuando solo se desarrolla un tipo de organismo en el lago, porque se le está dando nutrientes presentes en los detergentes como el fósforo y el nitrógeno, ese proceso se llama eutrofización. Eutrofización. Posteriormente comienza a disminuir la concentración de oxígeno y estas alguitas, estas cianobacterias van a morir, viniendo las bacterias anaeróbicas destruyendo toda la vida que hay en el agua. Entonces, debido a los detergentes que tienen fósforo y nitrógeno, ¿qué se produce? La eutrofización. 19, clave D, dedo, presenta un proceso de eutrofización. Pregunta 21. La práctica de tomar el pulso es una manera sencilla de comprobar si el corazón trabaja con regularidad y eficiencia. En una evaluación del pulso se debe determinar el número de latidos por minuto, la fuerza y el ritmo del latido. En infantes tienen altas pulsaciones de 80 a 160 por minuto. En los niños es de 40 a 100 por minuto, perdón, de 80 a 100. Y en los adultos es de 70 a 80 por minuto. Y en ancianos es de 60 o menos por minuto. Su frecuencia se percibe generalmente comprimiendo la cara ventral de la muñeca. ¿Ya? Ahí está el pulso arterial a nivel de la muñeca, que también puede ser a nivel del cuello, a nivel de la ingle, a nivel del brazo, en cualquier parte de nuestro cuerpo donde haya una arteria. El pulso arterial, bueno, nos dice al respecto, indica la alternativa que define el pulso arterial. Entonces viene a ser la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Esa fuerza determina una distensión rítmica. ¿Ya? Hay un empuje de la sangre hacia las paredes de las arterias. Respuesta A, 21A. Pregunta 23. Miguel, un estudiante interesado por la botánica, ha observado las diferentes etapas de la vida de su planta de arveja. Se emocionó al ver cómo germinaba. Ya, entonces la planta está germinando. Se puso feliz al ver que le salió la primera flor. Está floreciendo, hay floración. Esperó impaciente que la vaina madurase. Entonces estamos hablando de la maduración. Y observó cómo al final de la ida de su planta, a esta se le caían las hojas. Entonces al final se le caen las hojas, caída de hojas. Posteriormente, al leer un libro de biología, se enteró que las plantas poseían hormonas que regulan estos procesos. ¿Cuáles son esas hormonas? A ver, para el primer caso, para la germinación, ¿qué vamos a tener? La giberelina o el ácido giberélico. ¿Ya? Para la floración también la giberelina, también para la floración. Para el tercer caso, para la maduración, ¿quién tenemos para la maduración? El etileno. Y la caída de las hojas,
la caída del fruto, ¿quién está ahí? Ahí vamos a tener al ácido abscísico. Ahí están las 4 hormonas que actúan en los 4 eventos observados por Miguel. Esto lo podemos encontrar en la clave A. Ácido giberélico o giberelínico, la giberelina, que es lo mismo, etileno y ácido abscísico. 23A. Pregunta 25. La función doble del páncreas está repartida entre 2 componentes estructurales distintos. El componente exocrino sintetiza y secreta hacia el duodeno el jugo pancreático, y el componente endocrino sintetiza 2 hormonas con efectos antagónicos que regulan el metabolismo de la glucosa. Una hormona hace la glucogénesis, formación de glucógeno, y la otra descompone el glucógeno, la glucogenólisis. La insulina se encarga de hacer la glucogénesis. La insulina disminuye la glucosa en la sangre, es hipoglicemiante. ¿Cómo lo disminuye? Llevándolo a todas nuestras células. También lo lleva a las células del hígado y los músculos. Ahí en el hígado, en el músculo, ¿qué realiza? La glucogénesis, formación de glucógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en ayuna, cuando no consumimos alimento? El glucagón se encarga de realizar la glucogenólisis, degrada el glucógeno, lo convierte en glucosas, luego esas glucosas se lo da a la sangre, aumenta las glucosas en la sangre, por eso se dice que el glucagón es hiperglicemiante. Respuesta D, 25 de dedo. 27. Marcelo es un deportista de boxeo que está constantemente sometido a golpes, sobre todo en el rostro. En una entrevista televisiva, Marcelo mostraba dificultades para articular las palabras. Posiblemente Marcelo haya recibido golpes. ¿Dónde? A ver, vamos a tener acá, ahí está el cerebro. Bueno, imaginemos que sea un cerebro. Vamos a tener acá los 4 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal es el que se encarga del movimiento, es el que se encarga de articular las palabras. Acá en el lóbulo frontal se encuentra un área que se llama el área de Wernicke, ¿de acuerdo? Y el área de Wernicke es el responsable del lenguaje, es el responsable de articular las palabras. No hay que confundir con el área de Broca es el que está en el lóbulo frontal. No hay que confundir con el otro área, el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, que es el responsable de comprender el lenguaje. Para poder hablar, funciona el lóbulo frontal, área de Broca. Para poder entender lo que se está hablando, funciona el lóbulo temporal con el área de Wernicke. Entonces, la clave sería la D, 27 dedo. 29. Una vez formada la gástrula durante el desarrollo embrionario, se puede distinguir 3 capas embrionarias. Las 3 capas son ectodermo, mesodermo y endodermo. Al continuar el desarrollo se da la formación de los sistemas a partir de estas capas o tejidos embrionarios. Así se tiene que el ectodermo, por ejemplo, forma el sistema nervioso, los órganos de los sentidos, la piel, las uñas. Todo eso corresponde ¿a quién? Al ectodermo. El mesodermo se encarga de formar los músculos, se encarga de formar el tejido conectivo, la sangre, se encarga de formar los huesos. ¿Quién? El mesodermo. El endodermo básicamente forma al tubo digestivo, al tubo respiratorio. Muy bien, el texto hace referencia al proceso que se llama diferenciación, ¿ya? Porque ya las células adquieren diferentes vías para formar a los distintos tejidos, distintos órganos. 29, clave E. Pregunta 31. Gregorio desea cultivar plantas de arveja para realizar estudios de genética. Dichos estudios requieren que él realice cruces de plantas para obtener descendencia. Para lograrlo debe manipular cuidadosamente las flores hermafroditas transportando material. Transporta material desde la flor de una planta progenitora hacia la flor de otra planta progenitora. A ver, vamos a tener acá, ahí está, una plantita que tiene su pistilo. Como es hermafrodita,
Pistilo es parte femenina. Como es hermafrodita, ¿qué tiene? Estambre, su parte masculina, ¿ya? Y también, bueno, la flor tiene acá sus pétalos, tiene sus sépalos. Pero acá lo que interesa es la parte femenina pistilo y la parte masculina estambre. Muy bien, ahora por acá vamos a tener a otra flor. Ahí está otra flor. Pistilo, parte femenina, y estambre, parte masculina. Pistilo, estambre. Muy bien, también hay pétalos, sépalos. Dice que va a transportar algo. ¿Qué se transporta en la polinización? El polen que está en el estambre en la parte masculina. ¿A dónde va el polen? Puede ir a la misma flor, polinización directa, o puede ir a otra flor, polinización cruzada. En este caso es polinización cruzada. ¿Por qué nos está diciendo que Gregorio lleva el material? ¿Ese material quién es? El polen. De una flor a otra flor con cuidado. Ya que está llevando polen del estambre de una flor al pistilo de otra flor. A partir de esta última flor se obtendrá tiempo después la descendencia. ¿Ya? Y característica, cuando una flor le llega el polen, cuando una flor se fecunda, esa flor ¿en qué se convierte? Esa flor se convierte en fruto. Entonces, toda la flor se convierte en fruto. Y ese fruto puede tener una semilla o puede tener varias semillas. Acá en este caso nos dice que a partir de la última flor se obtendrá tiempo después la descendencia, es decir, varios individuos. Considerando lo descrito en el texto, coloque verdadero o falso según corresponda. Gregorio transportó polen, ya muy bien, desde el saco polínico, ya muy bien, desde el estambre, desde el saco polínico, hacia la antera de otra flor. Antera viene a ser esta partecita. En el estambre que hay filamento y antera. Filamento y antera. En la antera está el saco polínico. ¿Transportó de masculino a masculino? No, ese es incorrecto. Ya, ponemos por acá, incorrecto. Siguiente dice, la última flor, acá está la segunda flor en la gráfica, se convertirá en una semilla que formará un solo descendiente. No, la flor en que se convierte en fruto. Ese fruto puede tener una semilla o varias semillas. Entonces la flor no se convierte en semilla, sino en fruto. Incorrecto. Luego dice, Gregorio debe sembrar parte de la última flor para obtener la descendencia, es decir, agarrar parte de una flor, sembrarlo para obtener descendencia. No, este es un proceso natural, que el polen, al llegar acá al pistilo, hace que se forme la semilla y se rodee de un fruto. Eso al caer, es decir, Gregorio no debe hacer nada. Al caer, ¿qué va a salir? Va a salir una nueva plantita. Ya no se debe sembrar parte de la última flor. ¿Ya? Eso es incorrecto. Luego te dice, Gregorio transportó sacos embrionarios desde una flor hacia otra flor. No, ¿qué transportó? La parte femenina, el grano de polen, y no la parte femenina, que es el saco embrionario. Transportó la parte masculina, el grano de polen, y no la parte femenina, que es el saco embrionario que se encuentra dentro del óvulo. ¿Ya? Entonces, incorrecto. La última dice, ¿la última flor formará un solo fruto? Claro que sí. ¿De la cual se obtendrán varios descendientes? Claro que sí. Verdadero. Entonces, la clave es la E, 31E. 33. Marita realizó un experimento en el cual notó que al agregar agua coloreada de azul a su florero, esta ascendió pintando las flores blancas que tenía de color azul. ¿Ah? Entonces, el agua que debe llegar a las hojas, a las flores, va a tener un pigmento, va a tener color azul, que asciende por un vaso que se llama. ¿Cómo se llama ese vaso? Eso es lo que nos preguntan, ¿no? Trató de recordar a través de qué sistema de conducción este fenómeno ocurrió. ¿Y cuál será la respuesta? A través de un vaso conductor llamado xilema, que transporta la savia bruta que tiene agua y sales minerales desde la raíz hasta la hoja, hasta la flor. Mientras que el floema transporta la savia elaborada, azúcares, hormonas, aminoácidos, ácidos grasos desde la hoja, donde se forma por fotosíntesis, hacia distintas partes de la planta. 33, clave C. Pregunta 35. Basándose en experimentos con plantas de guisante, Mendel afirmó que al cruzar dos individuos puros o dos individuos de línea pura, los caracteres se separan
y se reparten, de modo que la descendencia es siempre uniforme. A ver, lo que Mendel hizo fue lo siguiente, P de progenitores, ahí está, un puro con otro puro. ¿Qué es lo que pasaba acá en la F1? Todos, ¿cómo salían? Todos son heterocigotos. Muy bien. En su primera ley nos explica que al cruzar esta segunda generación de híbridos puede volver a aparecer el carácter recesivo. A ver, al hacer el cruce, F1 con F1, heterocigoto con heterocigoto, ¿qué se obtiene? La F2 que tiene, ahí está, homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Por eso te dice, ¿no?, que vuelve a aparecer esa característica recesiva. Esa característica recesiva que estaba en el progenitor vuelve a aparecer acá en la segunda generación. Muy bien, esa es la primera ley. Y en la segunda ley dice que los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. ¿Ah? Algo similar ocurre en la segunda ley, P de progenitores. Segunda ley es para dos rasgos. Ahí está, líneas puras. Vamos a tener acá, ¿cómo sale la F1? Todos salían de esta forma. Todos salían así, dihíbridos. ¿Qué pasa para obtener la F2? Se cruza F1 con F1. Se cruza un dihíbrido con otro dihíbrido. Estamos viendo la segunda ley de Mendel. ¿Y qué ocurre en la F2? ¿Qué se obtiene? 9 organismos, así, dominante para ambos. 3 organismos, dominante para uno, recesivo para el otro. Lo mismo en el otro caso, vamos a tener 3 organismos, dominante para el segundo y recesivo para el primero. Y por último vamos a tener acá, vamos a tener solo un recesivo para ambos. Ahí están entonces las dos leyes de Mendel. Nos dice que de acuerdo con la lectura y lo aprendido podemos afirmar que, a ver, por la primera ley no se obtienen recesivos. Claro que sí, acá se están obteniendo recesivos. Es incorrecto. Existen genes ligados a los individuos híbridos, ligados, básicamente ligados al sexo, eso es hemofilia, daltonismo, ¿ya? ¿Los rasgos recesivos se presentan en menor número de individuos? Claro que sí, acá en la F2, ¿cuántos descendientes hay? 4. ¿Cuántos son recesivos? 1. 1 de 4. Acá, en la F2, ¿cuántos descendientes hay? 16. ¿Cuántos son recesivos? 1. 1, 16. Se presentan en menor cantidad los recesivos. ¿Ya Mendel descubrió la recombinación genética? No, eso es posterior a Mendel. Los caracteres recesivos se expresan en los híbridos. Él es híbrido. ¿Se expresa el recesivo? No. Él es híbrido. ¿Se expresa el recesivo? No. Se expresa el dominante en el híbrido. 35C. 37. Ana es del grupo sanguíneo A. A ver acá, la 37 dice que Ana es del grupo sanguíneo A. Vamos a poner así. Ana es de grupo sanguíneo A. Y su esposo Javier es de grupo sanguíneo B. Al menos ya sabemos que arriba en el progenitor hay IA, rayita. ¿Qué hay acá en B? IB, rayita. No se sabe si al costado puede ser IA y minúscula. Puede ser IB y minúscula. Igual cumple con ser A y B respectivamente. Su hijo Julio es de grupo sanguíneo AB. ¿Ya? Entonces ellos son P de progenitores, acá filial. Uno de ellos, ¿qué pasa con Julio? A ver, dice que Julio es de grupo AB. Vamos a poner así. Ya, entonces ponemos del grupo AB. ¿Quién es del grupo AB? Julio. Bueno, los progenitores, ¿quiénes son? Los progenitores son Ana y Javier. Julio es del grupo AB. Si es del grupo AB, ¿qué tiene Julio? Tiene IA y B, único caso. Y sus hijos gemelos, Alejandro. Ya, por acá está Alejandro. Está Alejo y Carlitos y Carlos son del grupo O. Si ellos son del grupo O, entonces ¿qué deben de tener? II
Y minúscula y minúscula, necesariamente. Bien, si son I, él es I. ¿De dónde viene un I minúscula? De Ana. ¿De dónde viene el otro I minúscula? De Javier. Entonces ya sabemos cómo son los progenitores. Dice, si Carlos necesita una transfusión sanguínea, ¿de quién debe recibir la sangre? A ver, Carlos es de grupo sanguíneo O, al igual que Alejo. ¿Qué quiere decir que sea del grupo O? Quiere decir que en su glóbulo rojo, no tiene, en su eritrocito, no tiene ningún antígeno en la parte externa. En su glóbulo rojo no tiene ningún antígeno en la parte externa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si Ana, que es de grupo A, le va a dar sangre por acá a Carlos, que es de grupo O? Carlos es de grupo O, no tiene ningún antígeno, ni A ni B, en su glóbulo rojo. Pero Carlos, ¿qué presenta? Carlos va a presentar anticuerpos. Presentará anticuerpos para combatir a A y a B. ¿Qué presenta Carlos? Presenta anti-A y presenta anti-B. Carlos es de grupo O, en la membrana de su glóbulo rojo no hay nada. En cambio, Ana es de grupo A. Ana es de grupo A. ¿Qué tiene en la membrana de su glóbulo rojo? Tiene el antígeno A. Javier es del grupo B. Javier es del grupo B. ¿Qué tiene en la membrana de su glóbulo rojo? Tiene el antígeno B. Julio es del grupo AB. Julio es del grupo AB. ¿Qué tiene Julio en la membrana de su glóbulo rojo? Tiene el antígeno B y tiene el antígeno A. En cambio, en todo caso ponemos acá, él es del grupo AB, del grupo B, del grupo A, acá del grupo O. Como es del grupo O, en la membrana del glóbulo rojo no hay nada. Como no hay nada, hay anticuerpos, hay anti-A y hay anti-B. Por eso decía, no, si Ana le quiere dar sangre no va a poder porque él lo va a rechazar, tiene anti-A. Si Javier le quiere dar sangre tampoco va a poder porque él tiene anti-B para rechazarlo. Si Julio le quiere dar sangre no va a poder. ¿Por qué? Porque Carlos tiene anticuerpo A, anticuerpo B para rechazar a la sangre de Julio, ya que Julio tiene anti-A o tiene antígeno A, tiene antígeno B. Entonces, ¿quién es el único que le puede dar sangre? Alejo, porque es del mismo tipo de sangre. Alejo le puede dar sangre, ya que no tiene ningún antígeno a quien rechazar. Entonces, buscamos, ¿no? ¿Qué miembro de la familia podría donarle sangre? ¿Quién sería? A Carlos. ¿Quién le puede dar sangre? A Carlos le puede dar sangre su hermano gemelo, Alejo. Alejandro, clave E. 37, clave E. Pregunta 39. La manera de cómo se puede saber si una persona presenta un tipo específico de mutación cromosómica es analizando dichos cromosomas. En la especie humana, estos cromosomas suman 46 y todos ellos tienen características propias que los definen. El cariotipo es entonces el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo a su forma y tamaño. El siguiente cariotipo, ¿a quién corresponde? A ver, ¿cuántos cromosomas hay? Del cromosoma 1 hay 2, del cromosoma 2 hay 2, del cromosoma 3, 3, así va, 2, 4, 6, 8, seguimos contando. Por acá tenemos 10, ya por acá tenemos 36, 38, 40, hasta el cromosoma 20 hay 40. ¿Qué pasa en el cromosoma 21? No hay 2 cromosomas, sino hay un cromosoma de más. Por consiguiente, el total no va a ser 46, ya que de cada número, acá hay que darle 23, de cada número, ¿cuántos cromosomas hay? 2. Si de cada número hay 2 cromosomas, en total, ¿cuántas? 46. Pero ¿qué pasa en el cromosoma 21? No hay 2, sino hay 3 cromosomas 21. Entonces no hay 46, sino 47. ¿De acuerdo? Lo normal es, si es mujer, 46,XX. Si es varón, 46,XY. De los 46 cromosomas, 2 son sexuales, XX en las mujeres. De los 46 cromosomas, 2 son sexuales. Uno es X, otro es Y en los varones. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer no tiene 46, sino tiene 47. Hay un cromosoma 21 de más.
¿Ya? Es una mujer, ¿por qué? Porque en el cromosoma 23 no hay Y, hay X, ¿ya? Hay X, por eso estamos diciendo que es una mujer. ¿Y qué cromosoma está en exceso? El 21, por eso se pone así, más 21, 47,XX más 21. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Cómo sería el varón con síndrome de Down? Sería 47, XY, más 21. Ahí está el síndrome de Down, respuesta de la 39. 39, clave E. Pregunta 41. Con respecto a la historia evolutiva del hombre, indique verdadero o falso según corresponda y luego marque la alternativa con la secuencia correcta. ¿Ya? Dice, ¿el Australopithecus evolucionó a partir del chimpancé? No, el Australopithecus evoluciona a partir del Sahelanthropus. ¿De acuerdo? Y el Sahelanthropus y el chimpancé tienen el mismo origen. ¿Ya? Eso es incorrecto. Dice, ¿el hombre pertenece al mismo género que el orangután? No, el hombre es de género Homo, no especie actual o las más cercanas. Hay otros géneros que son Australopithecus, Sahelanthropus, pero el orangután tiene otro género, su género es Pan. ¿Ya? Entonces, ¿el hombre pertenece al mismo género que el orangután? No, incorrecto. Dice, ¿el humano moderno y los gorilas tienen un ancestro común? Claro que sí. Ambos tienen un mismo ancestro que vivió hace básicamente 20 millones de años. Eso es verdadero. ¿El Homo erectus podía cocinar sus alimentos? Claro que sí, ya que el Homo erectus, encontrado tanto en África como fuera de África, es el que comienza a manejar el fuego, controla el fuego. ¿Homo habilis evolucionó a partir de los neandertales? No, incorrecto. ¿De acuerdo? Hay una secuencia, ¿no? El Australopithecus, ¿origina a quién? Al Homo habilis. El Homo habilis origina al Homo erectus. El Homo erectus origina al Homo sapiens neanderthalensis, el cual origina al Homo sapiens de Cro-Magnon, el cual origina al Homo sapiens sapiens. ¿De acuerdo? Ahí está una secuencia. Dice la última, ¿Homo habilis proviene de Neandertal? No, nada que ver. ¿Ya? Entonces la secuencia es falso, falso, verdadero, falso. 41A. Pregunta 43. Las especies dioicas son aquellas en las cuales existen dos tipos de individuos, uno con aparato reproductor masculino y otro con el femenino. En la especie humana se cumple eso. Las diferencias físicas entre estos dos individuos pueden ser fácilmente notables o no, dependiendo si existe o no dimorfismo sexual. ¿Qué pasa cuando hay dimorfismo sexual? Se observa fácilmente a la hembra del macho. Por ejemplo, en el león macho, ¿no? Es diferenciable de la hembra gracias a la melena. Por ejemplo, en la lombriz intestinal. ¿Qué pasa en la lombriz intestinal? Hay dimorfismo sexual, ya que la hembra es grande a comparación del macho. ¿Ya? Eso es dimorfismo sexual. O sea, son especies dioicas, sexo por separado, y además se diferencian fácilmente a simple vista. Ese es dimorfismo sexual. En cambio, ¿qué pasa en la malagua? Ahí está, malagua hembra, y por acá está malagua macho. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Son iguales a simple vista. No hay diferencias a simple vista entre la hembra y el macho. Entonces, a eso se llama isomorfismo sexual. O se puede decir sin dimorfismo sexual. Dice, las especies dioicas siempre necesitan un individuo de cada tipo para poder reproducirse. El macho necesita a la hembra y viceversa. Lo que no sucede en la especie monoica o hermafrodita, como la tenia, la lombriz de tierra, los caracoles, ¿de acuerdo? Son especies hermafroditas. Muy bien, luego dice, de acuerdo con lo leído, ¿cuáles son las características existentes? ¿Cuáles son las características sexuales que describen a los nemátodos? Ascaris lumbricoides, lombriz intestinal, el ejemplo que poníamos, que hemos dicho que son especies dioicas, ¿ya? Son dioicas con dimorfismo sexual. ¿Por qué dimorfismo sexual? Porque la hembra se diferencia fácilmente del macho, en este caso por el tamaño. 43, clave C.
Pregunta 45. En la actualidad los animales exóticos, los animales raros, extraños, que están en la selva, por ejemplo, los que están en peligro de extinción, se han convertido en pacientes frecuentes en la práctica diaria de los veterinarios, ya que al ser imposible recrear el entorno natural, estos animales en cautividad se estresan y se vuelven susceptibles a diversas enfermedades. Si no están en su ambiente natural, no se les puede tener de una manera normal en un cautiverio, por eso se estresan, se enferman. ¿Ya? Un grupo de estos animales exóticos se caracterizan por ser poiquilotermos. Ya, a ver, cuando mencionamos acá las especies de vertebrados, los homotermos son aves y mamíferos, son los que tienen temperatura constante. Y los poiquilotermos son peces, anfibios y reptiles. Son los que tienen temperatura variable, se adecúan a la temperatura ambiental. ¿Ya? Entonces, dice, presentan respiración pulmonar. ¿Ya? Respiración pulmonar. Los peces no, porque es por branquias. Los anfibios tampoco, porque es por sacos pulmonares. Entonces, serían los reptiles. Además, dice que son dioicos con fecundación interna, ovíparos u ovovivíparos, más característica de los reptiles, y tienen la piel seca cubierta con escamas, característica de los reptiles. 45, clave E. Pregunta 47. Sofía lleva a su mamá al servicio de quemados del Hospital Loaiza por haber sufrido una quemadura en el brazo y antebrazo derecho con agua hervida. Le lavan la herida con infusión de una planta desinfectante. La planta desinfectante, ¿ya? Entonces recordamos, ahí está el llantén, la manzanilla, la verbena. El médico le receta medicinas y además le indica una planta relajante y una planta hipotensora. Muy bien, planta desinfectante, relajante como la manzanilla, la valeriana, el toronjil, planta hipotensora como el ajo, caigua, maíz, morado, perejil, maracuyá. Entonces buscamos la clave donde haya en ese orden, ¿no? El lavado de la herida, la planta relajante y la hipotensora son para lavarse, para la desinfección. ¿Quién es? El llantén. ¿Ya? La única que da, ¿no? Además del llantén es la verbena, puede ser la manzanilla también, ¿ya? Puede ser la B, C o D. Luego dice planta relajante, ahí sí. Planta relajante, ¿quién es? Valeriana, manzanilla, toronjil. Y planta hipotensora, maíz morado, caigua, perejil, maracuyá, ajo. 47, dedo. Preguntas 49. La fiebre tifoidea es causada por la bacteria Salmonella typhi. Se propaga generalmente a través de alimentos y agua contaminados. Los signos y síntomas de esta fiebre son fiebre alta, de ahí viene su nombre, dolor de cabeza, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea. Según lo expuesto, ¿cuál de las siguientes alternativas describiría la tifoidea? Enfermedad infecciosa, sí, no es carencial, no es crónica porque tiene un principio y un final, y no es funcional porque no está fallando un órgano. ¿Ya? Genéticamente no ha cambiado ese órgano. Puede ser la A o la D. Dice, ¿es una enfermedad infecciosa? Sí. ¿De transmisión indirecta por vía cutánea? No, no es por vía cutánea, no es por la picadura de los insectos. No, por vía cutánea no es, sino es por vía oral. ¿Ya? Ingresa con el alimento contaminado, ¿ya? Con el agua contaminada, transmisión indirecta, porque esa bacteria va al alimento, va de una persona a otra por la mala higiene y recién ingresa a nuestro organismo. 49, dedo. Pregunta 51. El director de un centro educativo ha establecido entre sus normas que los alumnos tengan el cabello corto y las alumnas lo tengan recogido para de esta manera evitar el contagio de los temidos piojos. ¿Qué está tratando de prevenir a través de esta norma? La pediculosis, enfermedad ocasionada por los piojos. 51, clave A. A ver acá, fasciolosis es causada por un platelminto fasciola hepática que se evita consumiendo lechugas, consumiendo beterragas. ¿Ya? La cisticercosis es una enfermedad causada por
Cysticercus cellulosae, que es la larva de Taenia solium. ¿Cómo se evita? Teniendo buena higiene, ya que estos huevitos por la mala higiene van de una persona a otra y ahí se alojan a nivel del cerebro convirtiéndose en larvas Cysticercus. La hidatidosis causada por la tenia del perro, ¿ya? Se evita no teniendo mucho contacto con el perro o haciendo que el perro defeque en sitios apropiados. La malaria o paludismo se evita usando repelentes, usando repelentes para evitar a los zancudos. Muy bien, 51, clave A. 53. De la familia Lorantáceas, el muérdago es una plantita, Obiscum album, su nombre científico, se le conocen cualidades anticancerígenas, antiepilépticas, antirreumáticas, cardiotónicas e hipotensoras. Las raíces del muérdago penetran los tejidos de las ramas y toman la savia bruta de los vasos leñosos de ciertas especies de pinos y robles de la misma forma. Entonces, las raíces de los muérdagos van a otra plantita y le quitan los nutrientes. La relación entre el muérdago y el roble pertenece a una relación de parasitismo. El muérdago es parásito de los pinos y los robles. 53, dedo. Pregunta 55. Marque la alternativa que mencione por qué en la imagen se observa la relación territorialidad y no competencia. A ver, dentro de las relaciones intraespecíficas, es decir, ¿qué hay dentro de una especie? Tenemos a la territorialidad. Tenemos a las migraciones. También tenemos al predominio social. Tenemos a la compensación. Y tenemos a las sociedades. Básicamente a estas. También puede incluirse dentro de una especie que los individuos compitan, ¿ya? Pero el término competencia básicamente es para las relaciones, dentro de las relaciones interespecíficas entre especies. ¿A quién tenemos acá? La competencia. Tenemos al mutualismo, a la protocooperación, al comensalismo, al amensalismo, neutralismo, parasitismo y depredación. ¿Ya? Entonces, competencia básicamente para relaciones interespecíficas, ¿ya? Entre especies, pero también puede ser dentro, sino que no está definido. ¿Ya? Básicamente estas 5 dentro de relaciones intraespecíficas. Entonces dice, la imagen se observa la relación territorialidad y no competencia, debido a que la territorialidad es intraespecífica. ¿De acuerdo? Ellos están compitiendo por un territorio, están compitiendo por las hembras. ¿Ya? Respuesta clave E. Pregunta 57. El objetivo principal del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. El Acuerdo de París, firmado en el 2015, entonces es evitar el cambio climático, es evitar el calentamiento global. La acumulación excesiva de ciertos gases a nivel de la troposfera va en contra de dicho objetivo. De lo mencionado podemos deducir que los gases involucrados son, ¿qué gases son los que aumentan y de tal manera que producen, que hacen de que la luz, de que la radiación se quede en la troposfera, se quede en la Tierra y no vuelva al universo? Esos gases son el dióxido de carbono y el metano básicamente. También pueden ser el vapor de agua, también pueden ser los CFC, ¿ya? Pero básicamente son el anhidrido carbónico, dióxido de carbono y el metano. 57, clave de dedo. Bien chicos, estamos con un poco más de tiempo, así es que vamos a ver algunas preguntas pares, sin el 2. Pregunta 4. Un ser vivo es el producto de una organización muy precisa que va desde lo más simple como los átomos hasta lo más complejo como la ecosfera. Organización específica y compleja de los seres vivos. Analice las siguientes premisas y relaciónelas con su respectivo nivel de organización. Luego señale la alternativa que contenga la secuencia correcta.
A ver, nos dice el nivel celular. ¿Quién pertenecerá al nivel celular? ¿Quién es una célula por acá? Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en el primer paréntesis ponemos 3. Población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de individuos de la misma especie. A ver, calcio no, epidermis no, biodiversidad no, la bandada de palomas. ¿Un conjunto de palomas? Claro que sí, eso viene a ser una población. Entonces, ahí ponemos 1, ahí está, 1. Tisular, un tejido. La epidermis es un tejido, la sangre es otro tejido, ¿de acuerdo? El tejido nervioso, el tejido óseo, el tejido muscular. ¿Ya? Entonces, tercer paréntesis, 4. Atómico, un átomo, a ver, buscamos un átomo. El calcio es un átomo que está presente en los huesos, 5. Y comunidad sería 2. ¿Quién está ahí? La biodiversidad del altiplano, toda la biocenosis, plantas, animales, bacterias, protozoarios, hongos que están en un determinado lugar se llama comunidad o biocenosis. Entonces, la secuencia sería 3, 1, 4, 5, 2. 4B beso. 6. Para el crecimiento de poblaciones bacterianas se considerará los siguientes factores. 1. El tipo de nutrición que poseen. 2. La temperatura, ya que toda bacteria posee una temperatura mínima para crecer. Entonces se considera la nutrición, se considera la temperatura. Dice que la temperatura es una mínima para crecer, una óptima para acelerar su crecimiento y una máxima a la cual ya no puede crecer si se pasa esa máxima. 3. ¿Qué más se considerará para el crecimiento de las bacterias? Las necesidades de oxígeno, el oxígeno. Puesto que algunas requieren y otras no, algunas son aeróbicas y otras son anaeróbicas. ¿Qué más se necesita? El pH, ya que la mayoría de bacterias se desarrollan en medios neutros o alcalinos. De acuerdo a lo mencionado, elija la alternativa con el enunciado correcto sobre las condiciones para el crecimiento bacteriano. Dice, ¿todas las bacterias tienen la misma temperatura óptima? No, depende de la bacteria. Siempre hay que ofrecer solutos en exceso para el crecimiento bacteriano, no en exceso, lo necesario. Todas las bacterias deben crecer en medios donde hay luz. Bueno, no nos menciona, pero así como hay un patrón nutrición, temperatura, oxígeno, pH, algunas están en luz, otras están en oscuridad. ¿Ya? Dice, para mejorar el crecimiento bacteriano se debe agregar mucho oxígeno, no lo necesario, no mucho. Para un alto crecimiento bacteriano se debe de conocer la temperatura adecuada, claro que sí, y si sabemos la temperatura óptima es donde se va a acelerar su crecimiento. 6, clave E. Pregunta 8. Se sabe que las neuronas son células muy especializadas que generan, conducen y transmiten el impulso nervioso. Dichas células necesitan de la asistencia de las células glía para su nutrición, de las neuroglias para la nutrición, defensa y soporte. Según lo expuesto, relacione ambas columnas con respecto al tejido nervioso y marque la secuencia correcta. A ver, dice, forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Ahí tenemos al oligodendrocito, esa glía. Dice, macrófago del sistema nervioso central que defiende la neurona, proviene del mesodermo. Es la microglia, ahí ponemos 3. Dice, forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Ahí ponemos 1. Las células de Schwann forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Nutre a la neurona. ¿Quién nutre a la neurona? El astrocito. Soporte nutrición 4. Célula que genera el impulso nervioso. No es una glía, ¿de acuerdo? Es la neurona 2. Entonces, la secuencia correcta sería 5, 3, 1, 4, 2. Clave B, beso. 10. El código genético es la correspondencia del triplete o codón del RNA mensajero, cuya secuencia de nucleótidos es una transcripción de la secuencia de nucleótidos de una parte del DNA y el aminoácido que codifica. Ya, entonces, a partir del DNA te dice que se obtiene RNA y el RNA mensajero básicamente, para que a partir de este RNA mensajero que se obtenga proteína. ¿Ya? Entonces, en el RNA mensajero hay codones que se equivalen con aminoácidos. ¿Ya? Y esos aminoácidos, cuando se unen por enlaces peptídicos, forman una proteína. A medida que los codones son leídos, el resultado se expresa en una secuencia de aminoácidos que es una proteína, que corresponde
a la estructura primaria de una proteína, la que posteriormente induce a formar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. En base a esta constatación, ¿cuál sería la implicancia de este fenómeno que se conoce como dogma? Ahí está lo que hemos puesto acá, dogma de la biología molecular, dado que se produce en todos los seres vivos, por eso es dogma. El RNA almacena toda la información genética, no el que almacena es el ADN. El RNA mensajero es intermediario. El RNA y los aminoácidos son equivalentes. Ya equivalentes, bueno, acá básicamente lo están tomando como igual. Ya sería básicamente que el codón corresponde a un aminoácido. ¿De acuerdo? Los codones, podría emplearse de repente el término ahí equivalente, pero en codones, con aminoácidos, y más no el RNA. Dice, las proteínas son secuencias de tripletes de nucleótidos, no son los codones. ¿El DNA controla todos los procesos celulares? Claro que sí, mediante el RNA, mediante la formación de proteínas. ¿Y las proteínas son secuencias de aminoácidos? Claro que sí, de acuerdo. También es correcto. A ver, nos centramos en la pregunta. Dice, ¿cuál sería la implicancia de este fenómeno que se conoce como dogma central de la biología? Dado que se produce en todos los seres vivos. A partir de DNA se forma RNA y a partir de RNA las proteínas. Las proteínas regulan las funciones de nuestro organismo. Pero ¿dónde está la información? En el DNA. Entonces, en base a lo que nos preguntan, la clave sería la de dedo. Claro que las proteínas son secuencias de aminoácidos. 10 de dedo. Pregunta 12. El Ercampuri, Gentianella alborocea, nombre científico, es una planta oriunda de la Sierra del Perú. Crece entre los 3.500 y 4.300 metros sobre el nivel del mar. Es un gran regulador del metabolismo de las grasas, motivo por el cual se le utiliza para ayudar a reducir la obesidad. Ya es muy bueno entonces para mejorar la circulación. ¿Ya? Saca las grasas de las paredes, de las arterias, de las venas. En sus células se encuentran dos organelas consideradas como semiautónomas. Estamos hablando de la planta Ercampuri. Y las organelas semiautónomas son las mitocondrias y los cloroplastos, clave E. Entonces las plantas tienen mitocondrio y cloroplasto. En cambio, si nos hablasen de un animal, ¿qué organelas semiautónomas habría en el animal? Solo mitocondria, ya que no hay cloroplasto porque no hacen fotosíntesis. 12E. Pregunta 14. La respiración cutánea es la que ocurre a través de la piel. En este caso, cerca de la piel hay numerosos vasos sanguíneos que captan el oxígeno y eliminan el CO2. Este tipo de respiración requiere una piel fina y permeable a los gases, constantemente humedecida, como por ejemplo se observa en los anélidos. Respiración cutánea presente en los anélidos. ¿Y quiénes son anélidos? La lombriz de tierra, la lombriz de tierra. ¿Quiénes más son anélidos? La sanguijuela. Entonces, en los anélidos como la lombriz de tierra y sanguijuela, y también en los anfibios como el sapo y la rana, hay respiración cutánea. Respuesta clave B, 14, beso. Pregunta 16. Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios en la dieta para el funcionamiento normal de nuestro metabolismo. El exceso de ellas puede generar fenómenos de toxicidad. Muchas vitaminas no es bueno porque genera toxicidad y el déficit genera enfermedades nutricionales. Que falte tampoco es bueno. La ausencia de una de ellas genera debilitamiento del músculo cardíaco, crecimiento del lado derecho del corazón, trastorno del sistema nervioso digestivo que se conoce como beriberi. Todo eso hace referencia al beriberi. ¿Cuál es la vitamina cuya carencia está relacionada con lo descrito? La vitamina B1 y la vitamina B1 es denominada la tiamina. C, 16C. Pregunta 18. Usted abre el sistema digestivo de una vaca y recuerda que estos rumiantes regurgitan el material semidigerido para volver a masticar y luego deshacerlo, ya que es poligástrico, tiene varias cavidades, es decir, su estómago está compuesto por 4 divisiones. Muy bien, 3 preestómagos y el verdadero estómago, gracias a este aprovechan los carbohidratos estructurales y presentes en las plantas, como celulosa, hemicelulosa, pectina. Eso puede degradar gracias a que tienen 4 divisiones. Indique el orden correcto de esas 4 cavidades presentes en el estómago de los
rumiantes. ¿Quiénes son? La panza o rumen, bonete o redecía, libro u omaso y cuajar o abomaso. ¿Ya? Parece que es la B, panza o rumen, bonete o redecía, libro u omaso y cuajar o abomaso. Clave B, beso. En el rumen y en la redecía se encuentran bacterias que degradan la celulosa. El rumen se encarga de almacenar y la redecía se encarga de devolverlo, de regurgitarlo. Luego de que el alimento vuelve a la boca, comienza a masticarse, vuelve al rumen, redecía, va al libro donde se da la digestión mecánica, como una molleja actúa el libro, luego el cuajar o abomaso, que es el verdadero estómago que libera jugo gástrico. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces la 18, clave B, beso. Pregunta 20. La sangre es un tejido fluido que circula por los capilares, venas, arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento conocido como hemoglobina. Es un tipo de tejido especializado y de constitución compleja. Tiene una fase líquida representada por el plasma sanguíneo y una fase sólida o coágulo en la cual los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas han sido atrapados en una red blanquecina de fibrina. La coagulación es un mecanismo de defensa del organismo porque evita que la sangre salga. Indique cómo intervienen la vitamina K, las plaquetas y el hígado en la coagulación de la sangre. Dice la protrombina coagula el fibrinógeno sin la presencia de calcio, no tiene que ser con la presencia de calcio. La primera no es. Dice, los factores de coagulación dependiente de la vitamina K se forman en el hígado, claro que sí. ¿Ah? El fibrinógeno dice, ¿se origina en las plaquetas? No, la tromboplastina se origina en las plaquetas, ¿de acuerdo? ¿Las plaquetas intervienen en la retracción del coágulo y la hemostasia? Claro que sí, evitan que la sangre salga. ¿Cómo? Formando tromboplastina. ¿Qué hace la tromboplastina? Convierte la protrombina en trombina. ¿Qué hace la trombina? Convierte el fibrinógeno en fibrina y así se da la coagulación. ¿Ya? Se forma la mallita que evita la salida de sangre. En la sangre circulante hay gran proporción de trombina. Básicamente, si dice, en la sangre circulante hay gran proporción de trombina. Habría trombina cuando se está haciendo coagulación sanguínea, ¿de acuerdo? Más no cuando la sangre está circulando. Por eso la clave es 2 y 4. 20, clave A. Pregunta 22. Para el almacenamiento comercial de frutas y legumbres es sabido que el gas etileno puede provocar efectos indeseables como la caída súbita de las hojas y pétalos de las flores, amarillamiento, enrojecimiento y senescencia. Por lo tanto, los productos sensibles a este gas no deben ser mezclados o almacenados con los que producen este gas. Entre las mercaderías que sufren efectos negativos tenemos a los repollos, zanahorias, lechugas, sandías, algunas clases de flores, entre otros, ya que este gas acelera su maduración. Para extender la vida comercial y evitar la maduración, las investigaciones indican que el siguiente gas retrasa la maduración actuando en contra del etileno, el CO2, dióxido de carbono. 22B, beso. Pregunta 24. En los animales, las hormonas juegan un papel crucial en la regulación del metabolismo. Ellas son de naturaleza lipídica o derivadas de aminoácidos. A continuación se muestra la estructura molecular de dos hormonas. Una de ellas es tiroxina y la otra es cortisol. A ver, recordando, el cortisol deriva del colesterol. Solo se mencionó en la semana 1. Ahora, esta estructura de acá hace referencia al colesterol, los 4 anillos. Entonces, este colesterol modificado, ¿quién es? Es el cortisol. Ahí está el cortisol. Por consiguiente, la otra estructura que no interesa saber cómo sea, ¿quién es? La tiroxina. ¿Ah? Según ello, ¿la estructura 1 pertenece al cortisol que es derivada del colesterol? Claro que sí, verdadero. Dice la B, ¿la estructura 2 es derivada del colesterol, la tiroxina? No. La estructura 1, el cortisol, interviene en el proceso de estrés aumentando la glicemia, claro que sí, ¿ya? Aumenta la concentración de glucosa en la sangre cuando hay estrés. 2, es una hormona, la tiroxina es una hormona que posee receptores
En la membrana celular, claro que sí, debido a que no es esteroide, tiene que tener su receptor en la membrana. En cambio, los esteroides como el cortisol pasan de frente a la célula. Uno es una hormona producida en la glándula suprarrenal, el cortisol. La aldosterona se forman en la glándula suprarrenal, claro que sí. 24, clave B, beso. Pregunta 26. Las personas que aprecien de forma brusca muchos puntos flotantes nuevos o centellos de luz en su campo de visión. El oftalmólogo deberá hacer un estudio detallado con lo que valorará si hay complicaciones asociadas. ¿Dónde? En el órgano que se encuentra en la parte interna, que es llamado retina. Del globo ocular, en la parte del fondo, ¿quién está? La retina. Pueden estar fallando los conos, los bastones, de repente el nervio óptico, por eso ocurren esos puntos flotantes, ¿ya? Los centellos de luz. 26, clave B, beso. Pregunta 28. En la reproducción de plantas con flores participan dos gametos masculinos. Estos se unen a la oósfera y al núcleo secundario. Entonces, un gameto masculino se une a la oósfera, el otro gameto masculino al núcleo secundario del saco embrionario dentro del óvulo, dando origen al embrión y al endospermo. Si se une la oósfera con un gameto masculino, ¿qué se forma? El embrión. Si se une el núcleo secundario con otro gameto masculino, ¿qué se forma? El endospermo. Todo eso dentro del óvulo. Después de esta doble fecundación se da la formación de la semilla, en cuyo interior se desarrolla el embrión y el endospermo. El óvulo, entonces, ¿en qué se está convirtiendo? En semilla. Además, el ovario se convierte en fruto. El óvulo, acá mejor lo ponemos, el óvulo se convierte en semilla. Y el ovario de la flor, el ovario del pistilo, ¿en qué se convierte? En fruto. Muy bien, protegiendo de esta manera el fruto a las semillas. De lo leído anteriormente se puede afirmar que el fruto siempre es comestible, no necesariamente. ¿Es la semilla queda dentro del embrión? No, es al revés. El óvulo se origina la semilla, del óvulo se origina la semilla, claro que sí. ¿De la flor surge el endospermo? No, de la flor surge el fruto. ¿El endospermo protege el fruto? No, el fruto protege a la semilla. 28, clave C. Pregunta 30. El ciclo celular cuenta con diversos mecanismos que garantizan la correcta división de la célula. Uno de estos mecanismos son los puntos de control, los cuales detienen el avance del ciclo si se detecta algún error en el proceso previo. Uno de estos puntos se ubica antes del periodo S. A ver, acá está. Recordando, tenemos el ciclo celular, ahí está el ciclo celular, vamos a tener acá dos eventos. ¿Ya? Tenemos acá a la división, y tenemos por acá a la interfase. Ahora, ¿qué hay en la interfase? En la interfase hay G1, S y G2. En la división, cariocinesis y citocinesis. Te dice que un punto de control está antes del inicio del periodo S, es decir, acá, antes que comience la fase S, acá, entonces hay un punto de control acá. Muy bien. Entonces, al estudiar una célula se detecta que su ciclo se detuvo en ese punto. La posible causa es que, ¿cuál sería la posible causa? Que hubo fallas en la G1. A ver, vamos a buscar una clave relacionada con la G1. A ver, dice, ¿la célula no ha incrementado lo suficiente su contenido citoplasmático? Claro que sí, ya que eso pasa en la G1, por eso se paraliza y se arregla para que continúe la división, ¿ya? Para que continúe el ciclo celular. 30B, beso. 32 dice, una especie de ratón de campo puede tener piel gris o negra, cola larga o corta. Un cruce entre ratones de campo negro de cola larga con ratones de campo grises de cola corta, todos sus descendientes resultan negros de cola larga. Utilizando los símbolos genéticos N para negro, ya, N mayúscula es negro, N minúscula es gris, L mayúscula es larga y L minúscula es corta. ¿Cuál sería el genotipo del ratón de campo de gris y cola corta? Gris y cola corta. Ya, entonces, gris, ¿quién es? N minúscula. Si es recesivo, tiene que estar con otro recesivo. ¿Ya? Y dice cola corta, también es recesivo. L minúscula, tiene que estar con otro recesivo para que se exprese. 32, clave B, beso. 34. Para una feria escolar de ciencias, un grupo de estudiantes se encontraba elaborando una maqueta del corazón de un pollo.
Ya recordando que la maqueta de aves y de mamíferos, bueno, el corazón debe tener 4 cavidades, ¿de acuerdo? 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero cometieron un error y elaboraron un corazón de 3 cavidades, ¿ya? Entonces, cometen un error y ¿qué pasa? Ese corazón tiene 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. Muy bien, para salir del apuro tuvieron que modificar el título de su maqueta. ¿Qué título debería llevar la maqueta? A ver, 4 cavidades en aves, mamíferos y reptiles como los cocodrilos. 3 cavidades, los anfibios, algunos reptiles. Corazón con 2 cavidades, ¿ya? 2 cavidades, una aurícula y un ventrículo en peces. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué título debería llevar esta nueva maqueta ya que tiene 3 cavidades? Los anfibios, buscamos la clave B, el corazón de una rana, 34 clave B, beso. Bien chicos, un gusto haber estado con ustedes en algunas semanas, espero que les haya ayudado en algo a su preparación y que les vaya muy bien en el cuarto examen o en todo caso en el examen de admisión. Y siempre estudien, ténganlo presente eso. Un gusto, nos vemos.